estamos con huelga, paro, ¿no? Como le podríamos llamar, allá en Piura. Y justamente José Luis Bernuy, presidente de ANEPAP, Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú, está acá. Explícanos, buenos días, José Luis Bernuy, ¿en qué consiste la protesta de los pescadores artesanales de Piura? El problema, Rubén, buenos días, está centrado en que lamentablemente la falta de políticas públicas y de los pasados gobiernos en apoyar la pesca artesanal fracasaron. Entonces, la cuota es uno de los recursos que en estos momentos es el 35% de los desembarques de la pesca artesanal, y particularmente se han focalizado, se han centrado más en la región de Piura, en Paita. Entonces, en Paita tenemos ahí una situación de pesca artesanal donde, si bien es cierto la inversión no es cuantiosa en correlación a otros recursos, es el único lugar que tiene como 26 plantas de procesamiento para congelado para exportación, porque prácticamente la pota es ya para exportación. El mercado interno recién el consumidor se está fijando en la pota y están adquiriendo, pero no en la demanda que lo tiene China y Europa de la pota. Entonces, ¿qué está ocasionando con este problema? Que las plantas de procesamiento están pagando precios irrisorios, porque ahora dicen que en el mercado internacional ya bajó la demanda en China y en Europa de los productos precocidos, congelados, que exportan los peruanos, pero los exportadores peruanos. Pero, ¿qué sucede aquí, Rubén? Que están pagando ya precios de 20 céntimos por kilo, 47 céntimos son los precios más altos que están pagando, y ellos lo venden a ¿cuánto? A $900 lo más bajo, y a $2000 la tonelada de pota procesada. Algo como ocurre con el algodón, ¿no? Una cosa así. Bueno, los pescadores de calamar gigante o pota, ¿no? Son los que están en estos momentos en paro, ¿sí? Así es, son 1000 embarcaciones, son 8000 pescadores los que se están perjudicando de esta baja de precios, donde los comerciantes mayoristas y los acopiadores de las plantas procesadoras están pagando precios irrisorios porque se benefician de la informalidad, de la falta de apoyo del gobierno. Por eso que nosotros, si bien es bueno que el viceministro de Pesquería haya estado en Paita 2 días, y ayer ha estado tratando de juntar a las empresas con los gremios de pescadores, estos son soluciones temporales. Lo que tenemos que hacer es que los desembarcaderos pesqueros que están apoyados que están construidos por el Estado sean infraestructuras de regulación. Tenemos que facilitarles a los gremios de pescadores la posibilidad que se alineen para que tengan plantas de procesadoras, esos 47 desembarcaderos pesqueros, y no estemos supeditados a la actividad privada, que como obviamente ellos tienen que ganar su plata. Bien, ¿ha habido un acuerdo con el viceministro de Pesquería, Paul Ponfio, o no? Así es, ¿Había o no? El viceministro, en su actitud, como esto es ley de oferta y demanda, es ley del mercado, libre mercado, entonces ha convocado a las plantas procesadoras que se sienten a dialogar, y hoy día deben estar definiendo el pago del kilo de pota, que ¿Esa es la madre del cordero? Dime, ¿esa es la madre del cordero? Esa es la madre del cordero, porque se está pagando 20 céntimos cuando debería pagarse un mínimo de $1 por kilo. O en la modificatoria del decreto supremo 014. Y ese es otro tema. El 014... Ese es un decreto que ha dado el Ministerio de la Producción. Así es, que autoriza la extracción de pota a las embarcaciones industriales. Así es, ahí se está dando una circunstancia de las 500.000 toneladas de pota que se pesca al año. Casi el 95% es captura artesanal. Entonces, esa norma estuvo mal planteada el año pasado? Cuando se le permite para facilitar, les dice, el desarrollo en la consumo directo, que las propias industriales pesqueros tengan sus embarcaciones para pesca de pota, con lo cual el precio ya se va a poner ya no a 20, se va a poner a 10 céntimos. Y hay en estos momentos, porque no tiene sustento lo que están planteando, de que hay 600 embarcaciones en proceso de permiso de pesca para la pota. Entonces, ¿para qué darle el grandazo cuando en las pequeñas inversiones ya están por cubrir 600 embarcaciones más, con lo cual podemos pescar para la exportación y para el mercado interno? El problema se centra entonces en que hay bajo ingreso por parte de los pescadores artesanales. Muchas embarcaciones. Y esto lleva a la quiebra. Así es. A este paso, las embarcaciones ya llevan ya 2 semanas paralizadas, porque al pequeño no le conviene salir. Están saliendo embarcaciones de 20, 30, 40, 50 toneladas, que ellos te traen cantidad, y ellos prácticamente, como no tienen... Y el recurso hay bastante el recurso lo hay.
pero hay muchas embarcaciones. Entonces, si estamos con el pequeño que ya está en proceso de permiso de pesca, de gestionar su permiso de pesca, porque son más de 1000 embarcaciones que están pescando ahí en Paita, ¿para qué vamos a abrir más embarcaciones? Vamos a disminuir los precios. Eso es lo que la autoridad, y felizmente la ministra ya ha creado el Consejo de Pesca Artesanal como una instancia de diálogo, lo vamos a plantear. Vayamos a soluciones, no de corto plazo, ya vamos a entrar a soluciones de mediano y largo plazo, porque tenemos dos infraestructuras, Bahía Blanca en el Callao y el desembarcadero en la caleta San José para el próximo año. Ahí podemos ir resolviendo problemas. Ya, la caleta de San José, la Valleque. Perfecto. En Trujillo también, pescadores artesanales rechazan el bajo precio de la pota. Hay problemas también en Hilo. Ayer o anteayer hemos recibido también llamadas de los pescadores artesanales de Hilo, porque recién se han enterado de este decreto supremo 014 del Ministerio de la Producción. Autoriza la extracción de peces en la zona destinada a la pesquería artesanal. Así es. Debe ser exclusiva la pesca de la pota, al menos durante 5 años, que le den la exclusividad a la pesca artesanal para que se pueda reorganizar. Y esa es la idea del Consejo de Pesca Artesanal con la ministra de la Producción, hacer nueva estrategia de pesca artesanal que involucre recursos que lo pueden bien aprovechar los pescadores artesanales, tanto para el mercado interno como para exportación.